Hacernos una serie de preguntas que vamos a contestar parcialmente, y son preguntas que sirven de base para la reflexión tanto filosófica como para la reflexión en el marco de la historia de la educación. Esas preguntas son, por ejemplo, cuando pensamos, acá las tengo escritas, cuando pensamos, ¿lo hacemos por intermedio del lenguaje o hay un pensamiento puro, separado del lenguaje, escindido del lenguaje? Esta pregunta es una pregunta que es contestada según el investigador de diferente manera. Se hicieron experimentos en la primatología para ver cómo ciertos monos respondían a ese experimento de determinada manera, y esa manera se la pensaba como una respuesta intelectual de un individuo que no tiene lenguaje, o que no maneja el lenguaje, o por lo menos que no maneja el lenguaje humano, ¿no? Distintas especies de monos tienen códigos de comunicación muy desarrollados. Esto también se demostró, o se estudió mucho, pero no específicamente el lenguaje humano. Así que hay toda una investigación y una polémica en torno a cómo responder esta pregunta. Esta es difícil de responder. Otra pregunta más cercana a nuestro cometido es si la escritura ordena o amplifica el pensamiento, ¿no? Si lo ordena, lo torna más dinámico, más poderoso, y si también amplifica el nivel de abstracción al razonar. O sea, la escritura sirve para organizar el pensamiento, al igual que el lenguaje. Acá es fácil comprobar porque hay pueblos en la actualidad y en el pasado sin escritura, y otros que sí la tienen, ¿no? A lo mejor el tipo de ordenamiento es diferente con o sin escritura. Otra pregunta más cercana aún a nuestro cometido es: cuando se lee igual, uno lee igual en scriptio continua, es decir, en latín significaría inscripción continua, en español significaría ese concepto latino, significaría inscripción continua, ¿no? Entonces, hasta el más o menos 665 después de Cristo, hasta ese momento la inscripción tanto en griego como en latín era continua. Las palabras estaban digamos, sin interrupciones. Esto significaba una dificultad al leer, y se tenía que leer en voz alta, ¿no? Era difícil leer en silencio con la escriptio continua. Los cambios en el formato de la escritura, ¿no? Los cambios en el formato de la escritura o en la forma de leer, ¿no? En la antigüedad primaba la lectura en voz alta, ¿no? Entonces, los cambios en la forma de lectura, nosotros conocemos más la lectura silenciosa. Entonces, los cambios en el formato de la escritura, es decir, si la escritura es continua o separada como en la actualidad, si la escritura está en un códice, en un rollo o en un libro a partir de la imprenta en el siglo XVI, o en una pantalla de una computadora o de un celular, si digamos, la base sobre la que se desarrolla la escritura cambia, ese cambio afecta nuestra forma de pensar, nuestra forma de educar o nuestra forma de conocer. Esas son preguntas que intentaremos responder muy parcialmente con
con estas diapositivas, ¿no? Vamos a empezar entonces a hacer eso. Entonces, escritura, lectura y educación, primera parte. De la lectura en voz alta y en scriptio continua a la lectura silenciosa y con una escritura tal cual la conocemos, con las palabras separadas. Bueno, mi nombre es Diego Beltrán, soy docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Psicología del Instituto Universitario Italiano de Rosario. Bien. Esta cuestión, este tema, ¿no? De la escritura, la lectura y la educación, vamos a verlo a partir de estos autores. Jesper Svenbro, La Grecia arcaica y clásica, la invención de la lectura silenciosa. Vamos a ver ese capítulo correspondiente al libro Historia de la lectura en el mundo occidental. Vamos a tomar también a una pensadora alemana del ámbito de la filosofía, pero que nos aporta cuestiones importantes para la cuestión de la escritura, que es Hannah Arendt, La condición humana. Un epistemólogo austríaco, ya clásico, Paul Feyerabend, Filosofía natural. A este otro autor italiano lo vamos a tomar más en un segundo video, no en este, que se llama Carlo Ginzburg, El queso y los gusanos. Ana Sánchez Prieto es un artículo de una revista electrónica, Aprender a leer y escribir antes del año 1000. Michel Foucault, Seguridad, Territorio y Población. El que sigue, los que siguen son para videos posteriores. Jean-François Guillemont, Reformas protestantes y lecturas, del mismo libro Historia de la lectura en el mundo occidental. Héctor Rubén Cucuza, Leer y rezar en la Buenos Aires aldeana. Luis Jean Calvet, Historia de la escritura de Mesopotamia hasta nuestros días. Hay distintos... hay 10 verbos en griego, en el griego antiguo, que significan leer. Por lo menos se conocen, a lo mejor había más, 10 verbos que significan leer en el griego antiguo a partir del 500 a.C., ¿no? Svenbro, en este artículo que les mencionaba, La Grecia arcaica y clásica, la invención de la lectura silenciosa, plantea lo siguiente. Nemain significa distribuir, ¿no? Es la lectura, la distribución de las palabras. Piensen en un rollo hecho de papiro, donde uno lo va, ahora vamos a ver una imagen, lo va desenvolviendo a medida que la lectura va transcurriendo, pero lo que tiene para leer es una lectura, una escritura continua. Entonces, para distribuir las letras, para distribuir las palabras, las distintas palabras, esa distribución hay que hacerla en voz alta. Entonces, Nemain es distribuir las palabras en voz alta ante una asamblea. Pero muy probablemente esa distribución, aún para una persona que está solo frente a sí misma, será necesario probablemente, a no ser que tenga una, digamos, a no ser que sea un lector de papiros voraz, tendrá que leer en voz alta. Entonces, Nemain es distribuir. Las formas compuestas de Nemain fueron en realidad más frecuentes que Nemain. Ananemai, corriente en dialecto dórico, y Ananemesai, en dialecto jónico. Ananemai. El lector se transforma en un instrumento al servicio de lo escrito. En esta Ananemai, para el dialecto dórico, el lector se transforma en un instrumento al servicio de lo escrito. O sea, el lector, el que va leyendo en voz alta, distribuye lo escrito, presta la voz
para esta acción de distribuir, ¿no? Presta la voz para esta acción de distribuir. Entonces siempre imaginemos a alguien leyendo, en este caso con un papiro, es decir, no hay un libro, no hay un códice como en la Edad Media, sino hay un largo, una larga tira de papel ancha que se va desenrollando en los extremos. En uno se va desenrollando para leer y en el otro se va enrollando. Ananemesei, que sería en el dialecto jónico, ananemesei es distribuir incluyéndose en la distribución. O sea, el lector se incluye en esa distribución. Tiene la opción de no hacerlo. En una estela funeraria de la primera mitad del siglo V, antes de Cristo, en la isla de Eubea, en dialecto jónico está esta inscripción: Salve transeúntes, yo descanso muerto aquí abajo. Tú que te acercas, lee, ananemesei, lee quién es el hombre aquí enterrado. Un forastero de Gina de nombre Mnesiteos. El lector que va pasando por ahí lee y distribuye el contenido a los transeúntes y a sí mismo. O sea, la persona que pasa por ahí, si pasa con alguien más, distribuye el contenido de esa inscripción a los que pasan con él y a sí mismo. Entonces puede incluso distribuírselo a sí mismo y en ausencia de otras personas. Pero debe verbalizar la lectura para sí. Esa estela está en escriptio continuo. Acá está separado, está en inscripción separada. Escriptio continuo es que no haya separaciones entre las palabras. Incluso no haya puntuación entre las palabras. Es decir, que aunque esté solo, debe verbalizarle la lectura para sí, estando esta estela en escriptio continua. El verbo nemain está en el centro de una familia léxica, dice Svembro, cuyos miembros significan leer. Tanto que cabe preguntarse si nomos, ¿no? Nomos también significa ley, ¿no? Tanto que cabe preguntarse si nomos, nombre de acción formado por nemain, no tendrá el sentido fundamental de lectura. Uno entiende nomos, siempre está traducido por ley, pero probablemente tenga una conexión con la lectura. Entonces, lo que se pregunta Svembro es si nomos, nombre de acción formado por nemain, no tendrá el sentido fundamental de lectura. La ley era una distribución vocal apoyándose al comienzo en la memoria y luego en lo escrito, coincidiendo con el doble sentido de los verbos nemain y de ananemesei. Es decir, en Grecia precisamente, acá tenemos que esta estela es del siglo V antes de Cristo. Bueno, precisamente, del siglo V en adelante se va desarrollando en Grecia, fundamentalmente en Atenas, un proceso de urbanización creciente, de desarrollo de sectores comerciantes o artesanos, es decir, de sectores medios, y se introduce la escritura. Se introduce el alfabeto fenicio, ¿no? Y esta introducción cambia una serie de cuestiones en Atenas y en Grecia, y entre otras cosas, eso que se inicia en esa época, 100 años después va a significar un pronunciado proceso de alfabetización y dominio de la escritura que no queda solo en manos de una élite, sino de estos sectores medios que ascienden, y el desarrollo de la democracia griega, que es una democracia circunscripta a los homoioi, que son los iguales,
circunscripta digamos, a los hombres que participan en el ágora, no a las mujeres y no a los esclavos. Pero los homoioi deciden entre sí democráticamente. Es una democracia muy restringida. Pero el desarrollo de la democracia fue posible, digamos, o ayudó a este desarrollo el dominio, la extensión de la escritura en Grecia a partir del siglo V. Con la fundación de la polis, ¿no? En esta época se produce una escisión entre la esfera del poder mudo, nudo y violento, el oikos. El oikos es el ámbito de la esfera estrictamente familiar. Cuando pensamos en el oiko, no es la familia occidental que conocemos, sino es, digamos, una unidad de producción. Está el pater familia, que es alguien que tiene el poder de un déspota dentro de la familia, y subordina a su esposa, a sus hijos y a sus esclavos. Es decir, esposa, hijos y esclavos están en una relación de servidumbre para con el pater familia, que es el homoioi en el ágora. Entonces ahí solo reina el poder. Y en la polis, en el ágora, reina el discurso y la acción, la discusión, como dos entidades interrelacionadas. El ámbito de discusión política propio se da en la polis. Nomos, entonces, que procede de nemain, significa distribuir, poseer lo que se ha distribuido y habitar, ¿no? Nomos tiene que ver con un orden. Nomos tiene que ver con distribuir, poseer lo que se ha distribuido y habitar el territorio. Entonces nomos distribuye palabras, distribuye territorio, distribuye poder político. Esto lo plantea Hannah Arendt en La condición humana. Esta cita de Arendt: la combinación de ley y valla en la palabra nomos queda de manifiesto en un fragmento de Heráclito. Es decir, la ciudad tiene un muro, está separada del resto, y esta combinación de ley y valla queda de manifiesto en un fragmento de Heráclito de Éfeso, denominado el Obscuro por su lenguaje críptico, y además porque la poesía que quedó de Heráclito el poema que quedó de Heráclito, digamos, está totalmente fragmentado, destruido, no está entero. Ello ayuda a su lenguaje críptico, que dice Heráclito: el pueblo ha de luchar tanto por la ley como por la valla. De esta manera, nomos distribuye el ámbito de la praxis y la lexis y el ámbito del mudo y nudo poder del oikos, ¿no? De esta manera, nomos distribuye el ámbito de la praxis en el ágora, en la polis, y el ámbito del mudo y el nudo poder, es decir, el poder desnudo del oikos, de esta unidad familiar, donde el padre es el déspota. La lectura en alta voz se distribuye no en el oikos, en este caso. Más adelante, digamos, sí, pero no en este caso. Más adelante, siglos adelante, la lectura en alta voz se distribuye ante una asamblea, cuyo lugar de comunicación oral y de discusión fue distribuido por el nomos. Una conceptualización política diferente, pero también compartida por Svembro, una conceptualización política diferente de la lectura la proporciona Michel Foucault. Para Michel Foucault, en Seguridad, Territorio y Población, el lector es en Historia de la Sexualidad, el lector es mero instrumento del escritor. Este lector que lee la estela funeraria de la que hablábamos es un mero instrumento del que escribió la estela, que actúa sobre él a distancia y lo subordina. Es decir, la escritura
en este caso esa estela o cualquier otra escritura, subordina al lector. De esta manera, cuando el lector leía, se ejercía un poder sobre su cuerpo, ¿no? Entonces esto lo plantea Michel Foucault en Historia de la Sexualidad. Desde esta perspectiva, el lector no se incluye en la distribución. En este caso, desde esta perspectiva, el lector no está incluido en la distribución, sino es un mero instrumento vocal. El que lee es el instrumento vocal del escritor. De la misma manera que, por ejemplo, para Aristóteles en la política, en los primeros libros de la política, el esclavo es un mero instrumento vocal. Acá, el que lee es el instrumento vocal del escritor. Aún después de la muerte de este escritor, el lector se sitúa en el acto de la lectura, en una posición similar a la del esclavo. Por esta razón, si bien la lectura no es incompatible con el estatus de ciudadano, no es conveniente leer demasiado. Es decir, a partir del siglo XVIII, después de Cristo, en Occidente, con el siglo de las luces, con el desarrollo del iluminismo, la escritura y el desarrollo de la educación está ligada al estatus de ciudadano. En este caso no. Estamos hablando acá en los inicios recién de la democracia griega. Cuando comienza la lectura silenciosa en realidad se desarrolla, para decirlo así rápidamente, se desarrolla con la imprenta en el siglo XVI, mucho tiempo después. Pero los comienzos, los primeros comienzos tímidos de la lectura silenciosa, los encuentra Svembro en la Grecia arcaica y clásica, ¿no? La forma en la que interpretemos la cuestión de los objetos parlantes, en este caso esa estela funeraria, nos puede llevar al surgimiento de la lectura silenciosa, según cómo lo interpretemos. O estos objetos, como esa estela, son tales desde una concepción religiosa animista, es decir, esos objetos pueden hablar, y esto lo podemos ligar a la religión animista, que es digamos, la primera forma de religión, es decir, la que otorga vida a diferentes objetos, por ejemplo un tótem, ¿no? Una piedra, el sol, la luna, y que le otorga vida a este tipo de materia, a este tipo de materia inorgánica. Bueno, el tótem ya con el árbol, si se construye el tótem de madera con el árbol ya talado. O estos objetos son poseedores de una voz metafórica propia, independiente de la voz del lector. Es decir, la voz del lector presta la voz física, pero estos objetos ya tienen una voz metafórica. Para ver esta cuestión vamos a ver el análisis de la escritura en una ánfora griega, que no es precisamente esta. Muestro lo que es una ánfora, pero no es la que toma Svembro. Esta es una ánfora, ¿no? Este es un tipo de ánfora. El ánfora de la que habla este investigador tiene una escritura que acá no está en esta ánfora. El ánfora en cuestión tiene una escritura, una inscripción que dice: soy la tumba de Glauco. Es una ánfora del siglo VI a.C. Claimajos me ha hecho y suya soy. Se los considera a estas ánforas objetos parlantes porque utilizan la primera persona. Soy, Claimajos me ha hecho suya y suya soy. Se los considera objetos parlantes porque se sitúan en primera persona. Mario Burzakecki en 1962 explica estas inscripciones desde un punto de vista animista, dado que el atribuir alma y voz a los objetos
es característica de las civilizaciones primitivas. Para Svembro, la primera persona no está más provista de voz o de interioridad que la tercera. La utilización de la primera persona para designar al objeto inscrito responde a su escenificación original en la que es leído. El presente yo se sitúa ante el lector tú en ausencia del escritor él o ella, ¿no? El presente yo que se sitúa ante el lector tú en ausencia del escritor o escritora. Por otra parte, atestigua el escaso, según Svembro, el escaso espesor psicológico que los griegos atribuían al yo, ¿no? Digamos, el alma o el ánima desde un punto de vista cristiano es una cuestión diferente a la psique griega, que no es la psiquis nuestra, sino la psique griega es algo que es muy poroso, es algo que está a flor de piel, ¿no? En la Ilíada se relata un sueño que tiene Agamenón y Agamenón dice, el sueño viene a mí, el sueño que estoy teniendo viene hacia mí, es decir, el sueño es algo externo, no es un producto onírico subjetivo, sino es algo externo, por eso se habla en general de escaso espesor psicológico del yo para los griegos. Esta perspectiva, por ejemplo, es compartida por Paul Feyerabend en este libro que se llama Filosofía Natural. A la falta de una sustancia subyacente en el aparato formal corresponde la falta de conceptos que mentalmente hagan del cuerpo humano una unidad viviente, organizada, y sinteticen sus ideas, actos, estados anímicos y actitudes en un alma. No hay una expresión para el cuerpo humano como un todo, para el cuerpo humano vivo como un todo. Soma es soma en griego es cuerpo muerto, el cadáver. Es decir, lo que plantea, lo que va a desarrollar, entre otras cosas, Paul Feyerabend en Filosofía Natural es que los griegos anteriores al siglo V, digamos anteriores a los presocráticos, anteriores a Heráclito, anteriores a Parménides, anteriores al desarrollo de la filosofía o de los primeros pasos de la filosofía con Heráclito y Parménides, los griegos, según el estudio de la poesía homérica, según el estudio de la Ilíada y la Odisea que hace Feyerabend y otros autores, aunque en realidad la postura de Feyerabend está criticada o sobrepasada en la actualidad, ese es el libro del 70, pero plantea que por la forma en la que está escrita la Ilíada y la Odisea, es un tipo de escritura en la que quien escribe no tiene una unidad subjetiva, no ve lo que relata en la escritura desde una unidad. No hay un sujeto como el sujeto cartesiano. Es decir, el sujeto cartesiano no existe en la antigua Grecia. Es decir, no existe la noción de lo, digamos, en griego existe subjectum, en latín sujeto es subjectum, lo que subyace, y en griego es hipokeimenon, eso es lo que subyace, pero lo que subyace no es un individuo pensante, ¿no? O sea, no tiene ese carácter de sujeto cartesiano, ni tampoco un sujeto asediado por el inconsciente o asediado por un orden lingüístico que lo precede. Digamos, no hay una unidad, no hay una sustancia subyacente. Probablemente esto tiene que ver con, o sería interesante compararlo con
el desarrollo de la escritura recién a partir del siglo V en adelante. Está bien desarrollada en el 400 a.C., en la época de la democracia de Pericles, pero aún así es, digamos, el desarrollo de la escritura y el desarrollo de la lectura corren paralelo a la idea de un sujeto que puede pensar como una unidad. Un sujeto con un cuerpo que puede pensar con una unidad. El desarrollo del gimnasio se hace recién en Grecia, donde precisamente en el gimnasio se hablaba de política y se entrenaba o para el deporte o para la guerra. En una estatuilla arcaica está esta inscripción: a todo aquel que me lo pregunte le contestaré lo mismo, que Andrón, hijo de Antífanes, me dedicó a mí, a la estatua, como diezmo. Es una inscripción, dice Svembro, arcaica, que no es habitual. En este caso, la estatuilla es un objeto parlante, no por usar la primera persona, yo, sino de un verbo que significa responder, ¿no? Le contestaré, al que me lo pregunte le contestaré, un verbo que significa responder, o digamos responder en forma oral. Este objeto entonces utiliza una voz metafórica que no necesita de la oralidad del lector. En la estela funeraria, la inscripción recurre al lector. Acá está utilizando la voz metafórica que no necesita de la oralidad del lector. A todo aquel que me lo pregunte le voy a contestar esto. Ya está contestando. Entonces, una posibilidad es preguntarse si esto es el indicio de una lectura silenciosa antes del siglo V a.C. Si avanzamos en el tiempo, 2 siglos después, con Sócrates, en el 400, con Sócrates, la interiorización sonora de las leyes, nomoi, leyes en plural, nomoi, por parte de Sócrates en una obra de Platón que se llama El Critón, la interiorización sonora de las leyes implica una forma de lectura silenciosa. Es decir, a Sócrates siempre le habla un daemón. El daemón no es un demonio, sino en el sentido occidental cristiano del término, sino el daemón es una entidad que puede ser buena o mala, que le habla a las personas, que sigue en este caso a Sócrates y le da consejos. Según un mensaje de Sócrates, él entiende que el daemón le pidió que se dedicara a la filosofía, que era lo que estaba haciendo hasta ese momento. De ese mandato o de la interpretación de ese mandato, Sócrates duda en el momento que lo van a condenar, ¿no? que va a beber la cicuta, ¿no? Días antes, duda de este mandato, de la interpretación de este mandato. Pero en el Critón de Platón ocurre lo siguiente. En una escena del Critón toman la palabra las leyes, nomoi, y explican por qué Sócrates no debe escapar de su prisión, ¿no? De esa prisión en la que está durante un mes antes de ser ejecutado. Posteriormente Sócrates observa lo siguiente: aquí, querido Critón, para que lo sepas, creo estar oyendo, ¿no? Siempre oía un daemón interior, una voz interior. Una posibilidad que sería una alucinación, una posibilidad psicológica, psiquiátrica, sería que está sometido a una alucinación auditiva, ¿no? Lo mismo que Nietzsche, ¿no? Nietzsche también, si leen una biografía de él, también estaba sellado por una voz interior, o una voz que no venía de una persona. Una posibilidad es la alucinación auditiva, y la otra posibilidad es un daemón. Entonces, he ahí, querido Critón, dice Sócrates, para que lo sepas, creo estar oyendo. Igual que los coribiantes en su delirio creen oír de las flautas.
Y es el ruido de esas palabras que rugiendo dentro de mí hace que yo juzgue ahora todo lo que podrías replicar y lo dirás por nada. En esta reflexión de Sócrates se cruzan dos cuestiones. La interiorización de la justicia, daik, como un fenómeno nuevo, o sea, las nomoi, digamos, corporizan, representan la daik, que es la justicia. Entonces, la interiorización de la justicia como un fenómeno nuevo, ya que según este autor que cita Svembro, daik no se interioriza hasta la época de Heródoto y Protágoras, contemporáneos a Sócrates, con la aparición de la palabra dikaiosun, que significa sentido de la justicia, ¿no? A partir de ahí es recién que se interioriza la noción de justicia. La interiorización de la voz de la ley corre paralela a la interiorización de la voz del lector, ¿no? O sea, la interiorización de esa voz que escucha dentro de sí Sócrates corre paralela a la lectura en silencio, ¿no? Esa voz que uno tiene en silencio. La lectura silenciosa era una técnica aplicada sobre el script, como dijimos al principio, sobre el scriptio continua. Era una lectura que estaba reservada a una minoría, es decir, no cualquiera tenía el entrenamiento y la habitualidad para leer de esa manera. Ejemplo de lectura silenciosa, en el Hipólito de Eurípides, en el 428 a.C., este autor Eurípides, en esta obra, Teseo toma las manos de Fedra, Teseo toma de las manos de Fedra una tablilla escrita preguntándose cuál sería el contenido del mensaje. Digamos, en esta obra de teatro de Eurípides hay una escena donde Teseo toma las manos de Fedra, toma de las manos de ella una tablita escrita preguntándose cuál sería el contenido del mensaje. El coro canta, que tenía máscaras, el coro canta para ser interrumpido luego por una exclamación de Teseo. Luego, por pedido del coro, revela el contenido del mensaje, sin realizar una lectura en alta voz, sino brindando un resumen. Es decir, Teseo no realiza una lectura en alta voz de la tablilla, sino, digamos, realiza un resumen del contenido. Eso significa que antes la leyó en silencio, en modalidad de lectura en silencio. Es decir, Svembro dice, la había leído claramente en silencio durante el canto del coro, rápidamente durante el canto del coro. Otro ejemplo de lectura silenciosa está en otra obra teatral, en este caso de Aristófanes, ¿no? En la obra Los Caballeros, del 424 a.C. Hay una escena en la que se lee un oráculo por parte de Demóstenes que le pide a Nicias que le sirva una copa de vino. Y ahí se da una situación de humor. Es decir, ¿qué dice el oráculo? Pregunta a Nicias. Le pregunta a Demóstenes, que está leyendo el oráculo. Lléname una copa, dice Demóstenes. ¿De veras dice que te llena una copa? Esta broma se repite en pasajes posteriores, creyendo Nicias que se trataba de una lectura en alta voz, pero Demóstenes no lee en alta voz, sino que finalmente le da un resumen de lo que dice el oráculo. Eso significa, como en el otro caso, como en la otra obra teatral de Eurípides, ¿no? Que había leído en silencio. A partir del siglo II después de Cristo, el códice comienza a desplazar el rollo. El rollo era precisamente un rollo de papiro, de este material, donde hay, digamos, textos en inscripción continua. No tiene una varilla donde va desarrollando el texto y otra varilla de abajo donde lo va enrollando, ¿no? Entonces se desenrolla de un lado para leer y se enrolla del otro para que no quede desordenado o digamos, para que sea manejable.
El códice es parecido a un libro, ¿no? Pero el códice es en escritura manual, ¿no? Hay una practicidad y menor coste del códice frente al rollo. El códice es manufacturado por una mano de obra no profesional y no esclava, ¿no? Una mano de obra no profesional y no esclava. El códice entonces se transforma en un soporte que da paso a nuevas maneras de leer medieval. Es decir, el soporte de la escritura va del rollo al códice, del códice al libro industrializado por medio de la imprenta. Y bueno, después hay, digamos, un soporte es la pantalla de... otro soporte es dentro de la imprenta, es el diario, y otro soporte con una revolución muy grande se da, digamos, a partir de la pantalla digital, ¿no? De la pantalla de la computadora, de la notebook y del celular. Entonces, ese soporte implica una forma de leer diferente, ¿no? Esos distintos soportes. Entonces, ese soporte del códice se transforma en un soporte que da paso a nuevas maneras de leer en la Edad Media. Veamos, por ejemplo, lo que es un rollo, una imagen de la Torá escrita en rollo y una imagen de un códice de estos dos sitios. Este es el rollo, ¿no? Ven que una varilla de un lado, una varilla del otro. Y un códice que es como un libro, pero escrito en tinta y a mano. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, las distintas partes del imperio, es decir, sus ex provincias, solo quedan unidas por un elemento de gran cohesión cultural, que es el cristianismo. O sea, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, cae el Estado imperial. Cuando cae el Estado imperial, digamos, la invasión de los bárbaros implican la destrucción y la caída del Estado romano, del Estado imperial romano. Es decir, es un mismo proceso, la caída del Estado romano, la caída de la civilización occidental sostenida por el Estado romano y la invasión de los bárbaros. El más conocido es Atila, el rey de los hunos. La gran mutación política, económica y cultural tuvo su contraparte educativa y científica, ya que cuando cae el Estado romano, las actividades de este tipo quedaron confinados a los ambientes eclesiásticos. Es decir, menos personas pudieron leer, menos personas pudieron ver reflejado su pensamiento en la escritura, ¿no? O pudieron ver su pensamiento expresado físicamente más allá de sí, por medio de la escritura. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente y por varios siglos hay un periodo de depresión económica, de crisis económica, y esta crisis económica hizo innecesaria la práctica de la lectura y la escritura para la contabilidad, para la economía, y las condiciones de dominio de la lectura y la escritura quedaron fuera del alcance de muchas personas, ya que además la lectoescritura se concebía en latín y no en las lenguas romances, en las lenguas derivadas del latín, o en las lenguas que había en las distintas provincias del imperio. El latín, entonces, luego de la caída del Imperio Romano, fue escrito, leído y comprendido oralmente en forma decreciente, ¿no? Con la caída del Estado romano se fue degradando la lectoescritura, ¿no? Entre el 450 y 650 después de Cristo, el latín tardío continúa siendo una lengua viva, es una lengua hablada. Entre el 650 y 750, 100 años después, deja de ser hablado por las clases menos educadas. Se pierde entonces la competencia activa, ¿no? Al no poder ser hablado.
100 años después, entre el 750 y 850, los mismos sectores pierden la competencia pasiva, es decir, pierden ya la capacidad de entender el latín que otros hablan. 100 años después, entre el 850 y el 1000, se produce el mismo fenómeno entre la aristocracia, o sea, se embrutece la aristocracia. Se genera entonces una escisión entre la lengua literaria y la lengua hablada, que implica la reclusión de la lectoescritura en los ambientes monásticos. Finalmente, quienes pueden hablar y pueden leer o escribir en latín son los monjes. Lo pierde también la aristocracia, que se, digamos, barbariza. Carlomagno, en el 789 después de Cristo, realiza una reforma educativa que tiene como objetivo utilizar la escritura para mejorar la administración del reino, ¿no? El imperio de Carlomagno es de alguna manera una reedición particular en la Edad Media del Imperio Romano, más humilde. Realiza esta reforma educativa para utilizar la escritura para mejorar la administración. O sea, surge un estado nuevo con Carlomagno, ¿no? Si bien la palabra estado es una palabra acuñada, o sea, una palabra inventada a partir del siglo XVI por uno de los primeros que la utiliza, es Nicolás Maquiavelo en el siglo XVI, ¿no? Según los analistas de Maquiavelo, la palabra Estado en Maquiavelo tiene 16 sentidos diferentes. Guicciardini, que es un amigo de él, un intelectual de la misma potencia que Maquiavelo, también utiliza esta palabra. Pero bueno, hay una estructura política centralizada en el Imperio Romano, que no se llama Estado, y hay otra estructura centralizada con Carlomagno. Cuando se recupera esa estructura centralizada, se recupera de alguna manera la escritura para administrar el reino y darle orden a varias cuestiones. Las habilidades básicas de lectura se extienden en ámbitos sociales más amplios. En la Alta Edad Media, sí, la Alta Edad Media es la primera fase de la Edad Media. Cuando cae el Imperio Romano comienza la Alta Edad Media, que sí, según los historiadores, la Alta Edad Media llega más o menos hasta el año 1000, hasta el siglo XI, y después viene la Baja Edad Media. La Baja Edad Media termina con cuando España desaloja a los árabes, ¿no? Que habían invadido la península ibérica en el 700 y pico después de Cristo, ¿no? Es decir, la Baja Edad Media termina con el desalojo de los árabes de la península ibérica y con el descubrimiento de América por parte de Colón. En historia, este libro, Historia de la Lectura en el Mundo Occidental, que es una compilación de varios autores diferentes que escriben cada uno un artículo, un capítulo. Los compiladores y los que también escriben artículos muy conocidos son Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. En la introducción a este libro plantea una tesis muy interesante, muy novedosa en ese momento. Plantean que la invención y difusión de la imprenta en el siglo XVI no significó una revolución en la forma de leer. La revolución en la impresión, la revolución en el formato físico de la escritura es diferente a la revolución de la lectura, es diferente a la revolución en la forma de leer. Es decir, ya había lectura silenciosa en el códice. La revolución de la lectura, según estos autores, Cavallo y Chartier, se produce entre los siglos XII y XIII, o sea, en la Baja Edad Media, ¿no? O según los historiadores, en esa Edad Media intermedia entre la Alta y la Baja, pero digamos en la Baja Edad Media. De la lectura necesariamente oralizada, indispensable para la comprensión del sentido, se pasa a una lectura posiblemente silenciosa y visual. Del modelo monástico de escritura, se imaginen a los monjes como en la película del Nombre de la Rosa, película
basada en un libro de el semiólogo italiano Umberto Eco, El nombre de la rosa. Imaginen esa película, o si leyeron ese libro, digamos, los monjes en una arquitectura medieval, en una iglesia, en un convento, ¿no? Leyendo en bancos de madera y copiando, siendo copistas, ¿no? Los monjes también son copistas. Por ejemplo, copian en esta época las obras, por ejemplo, griegas o romanas, ¿no? De los autores romanos o griegos, sobre todo romanos, sobre todo el latín. Del modelo monástico de escritura que asignaba a lo escrito un cometido de conservación y memorización grandemente disociada de toda lectura, le sucedió el modelo escolástico de la escritura, ¿no? Le sucedió el modelo escolástico de la escritura, que transformó al libro a la vez en objeto y a la vez en instrumento de la labor intelectual. En el modelo escolástico, no en el modelo monástico, sino en el modelo escolástico de escritura, se transforma el libro en objeto y en instrumento de la labor intelectual. La lectura silenciosa sitúa al lector en una posición de mayor libertad e intimidad, ¿no? La lectura en silencio está asociada a una posición de mayor libertad. Es decir, yo estoy solo pensando y nadie me está vigilando, nadie determina lo que estoy yo pensando, digamos. O por lo menos esa es la ilusión. Así como en la Alta Edad Media, el poder pastoral, que es este concepto de poder pastoral fue desarrollado por Foucault, por ejemplo, en qué es la Ilustración, pero no solo ahí, se valía de la enseñanza, la intervención y la palabra del pastor, del que lee y del que dice cómo interpretar, ¿no? Los movimientos de contraconducta alto medievales, en la primera fase de la Edad Media, se proponen el retorno a los textos, es decir, se proponen el retorno a la escritura y no a escuchar de otro. Dice Foucault en Seguridad, Territorio, en la página 258 es esta cita del libro Seguridad, Territorio y Población. Al leer el texto que Dios entregó a los hombres, el lector percibe la propia palabra divina. Al leer el texto que Dios entregó a los hombres, el lector percibe la propia palabra divina y su comprensión de esta, aun cuando sea confusa, no es otra cosa que lo que Dios quiso revelar de sí al mismo hombre. No es otra cosa que lo que Dios quiso revelar de sí mismo al hombre. Por lo tanto, también aquí podemos decir que el retorno a la escritura, que fue uno de los grandes temas de todas estas contraconductas pastorales en la Edad Media, es un elemento esencial. Es decir, la reforma protestante o las diferentes reformas protestantes que hay a partir del siglo XVI, XVII, proponen una vuelta al texto escrito, es decir, una vuelta a la lectura de la Biblia sin intermediario, ¿no? Una relación de soledad con Dios sin intermediario. Eso se lograría con una lectura directa. Esto, recordando lo que planteamos, solo, ¿dónde empieza la escritura separada? ¿Dónde empieza a terminar puntualmente el scriptio continua? Bueno, quien es un avesado lector en latín no necesita separar las palabras, incluso quizá no necesite leer en voz alta. Pero los monjes irlandeses, que no eran muy avesados en latín, se les ocurrió separar las palabras para poder leer mejor. Entonces se les ocurrió separar las palabras del latín tal cual como están separadas en el castellano, ¿no? En el español o en el portugués o en el inglés o en el francés. Esta separación de las palabras organizó mejor la lectura y el pensamiento. Entonces, solo en las Islas Británicas, donde el latín era forzosamente una lengua aprendida y fundamentalmente literaria, la necesidad de un acceso más cómodo a los textos estimuló el desarrollo
de una serie de técnicas, y entre ellas la más importante fue el abandono de la inscripción continua para adoptar los criterios morfológicos separando las palabras entre sí. Esto más o menos es para poner una fecha, aún en la Alta Edad Media, esto comienza en las Islas Británicas, estos monjes irlandeses lo hacen más o menos desde el 675 en adelante. Entonces, se introdujeron varios cambios: la separación de las palabras, puntuación adicional, simplificación de las letras. ¿Por qué? Porque cuando cae el Imperio Romano, cuando cae el Estado Imperial Romano, también cada uno empieza a escribir como le va la gana, y aparecen mayúsculas en el medio de una oración. Es decir, todo esto se reordena, por ejemplo con Carlomagno, y le dan un orden acá en las Islas Británicas, los monjes irlandeses entre otros. Bien, el próximo video tendrá que ver con la Reforma Protestante y la lectura directa del texto sagrado. Bien, bueno, entonces por hoy terminó el primer video, y después habrá un segundo manteniendo el mismo tema, que se relaciona con la historia de la escritura, del formato de la escritura, y la historia de la lectura y de los modos de lectura. Se relacionan estrechamente con la forma de pensar, con la forma de reflexionar, con la forma de aprender y con la forma de enseñar. Bueno, seguiremos en el próximo video.